Bueno, muy buenos días, mi nombre es Erley Andrés Ares Echeverry y el día de hoy les vengo a exponer el tema de IDS e IPS en la materia de Administración de Redes y Servidores a cargo del profesor John Edwin en la Universidad del Valle. Listo, una vez dado inicio, ustedes me preguntarán qué significa exactamente un IDS y un IPS, para qué funciona y de qué exactamente nos protegen estos dos. Bueno, para poder entenderlos, primero tenemos que desglosar las siglas y entender qué significa cada una de las letras. Por un lado, tenemos el IDS. El IDS es Intrusion Detection System. Y por el otro lado, tenemos el IPS, que es Intrusion Prevention System. Obviamente, como lo deja claro los nombres, ambos tienen unas funciones completamente distintas, aunque sin embargo su propósito es exactamente el mismo. Pero bueno, ¿qué es exactamente una intrusión? Como su nombre lo indica, en ambos casos, tanto en el IDS como en el IPS, uno se dedica a detectarlo y el otro a preverlo. Pero ¿por qué es tan peligroso una intrusión? Véase intrusión, o digamos que intrusión, es el acceso no autorizado a una red o a un sistema de información. Básicamente cuando una persona, un programa, un malware, como puede ser un malware, un virus o un robot, intenta acceder a una red o un sistema de información sin la autorización o sin que nosotros queramos que acceda. Entonces básicamente la mayoría de las veces este tipo de accesos desencadenan en el robo de información, vulnerabilidad de los datos personales, como lo pueden ser datos sensibles, tu nombre, tu dirección y mucho tipo de información que el atacante o la persona que quiera hacer la intrusión va a conseguir mediante este acceso no autorizado. Entonces, comencemos a hablar del primero. Como lo había mencionado antes, el IDS o Intrusion Detection System es muy diferente al IPS. ¿Exactamente en qué los diferencia? Como lo dije ahorita, mientras que uno detecta, el otro prevé. El Intrusion Detection System no es un protocolo, digamos, no es un sistema que se haya realizado con el fin de prever estos ataques. Nada más lo implementas dentro de tu sistema o red y te notifica o te manda una alerta cuando se detecta un fallo en la seguridad informática o la ciberseguridad. Entonces básicamente el IDS, o la mayor diferencia entre el IDS, es que solamente detecta cuando ha habido un fallo de seguridad. Sin embargo, no es capaz de reaccionar ni de realizar ningún cambio con tal de prever este ataque. Simplemente le manda una notificación a la persona o ingeniero de seguridad o de que esté involucrado dentro de la red, diciéndole: hey, están teniendo un acceso no autorizado a nuestra red, están teniendo un acceso no autorizado a nuestro sistema de información y debemos de hacer algo. ¿Qué debemos de hacer? No lo sé, porque el IDS no es capaz de tomar decisiones y reaccionar mediante este tipo de ataques. Entonces, el IDS puede ser implementado como tal dentro de una red o un sistema de información, ya sea mediante software, como lo puede ser código o una aplicación, o también mediante dispositivos que se conectan físicamente, como lo puede ser el hardware, a una red o servidor. Listo, pero ahora ustedes me dirán, ¿cómo hace exactamente el IDS para detectar cuando hay un fallo de seguridad? ¿Cómo detecta exactamente un IDS que una aplicación o una conexión o una actividad no autorizada está realizándose en ese momento? Porque claro, ¿qué diferencia una actividad autorizada de una no autorizada? Entonces, para funcionar el IDS utiliza tres aspectos. Entonces, el primero serían las firmas digitales o las firmas de autenticidad. El segundo sería la detección de anomalías o actividades no usuales. Y el tercero sería la reputación. Los tres son igual de importantes para determinar cuando un código es malicioso o cuando uno es autorizado por el sistema. O tal vez que tenga una doble intención y esté intentando vulnerar la ciberseguridad de nuestro dispositivo o de nuestra red. Las firmas digitales es una firma que se le da a los programas, a las conexiones y a cualquier tipo de código autorizado para poder determinar si es un código que está completamente limpio y que no tiene ningún otro tipo de intención dentro de nuestra red, como lo puede ser el intentar vulnerar algún tipo de seguridad, abrir puertos, realizar conexiones en segundo plano, instalar otro tipo de software sin que nosotros queramos. Y básicamente las personas lo verifican, le ponen la firma de autenticidad y dicen: listo, este código está más que perfecto. Lo mismo pasa con la detección de anomalías. Básicamente el IDS intenta determinar cuando los procesos o las acciones que está tomando cierta conexión o acceso no autorizado
realizan cambios que no serían normales o que no tienen un sentido aparentemente claro dentro de nuestro sistema de información. Básicamente intenta determinar qué tipo de patrones o qué está intentando lograr un software o una persona o una conexión o un ataque, como puede ser de fuerza bruta, y por qué lo está haciendo. Básicamente son patrones de comportamiento que realizan ciertas actividades y que pueden ser detectados como anómalos, porque básicamente están haciendo cosas que no deberían o que no son comunes de hacerse. Básicamente aquí entran muchos tipos de software, el cual detecta cuando se realizan cambios significativos en la ciberseguridad de nuestro dispositivo, y los cuales pueden hacer que nuestro dispositivo sea más vulnerable a ataques desde el exterior, básicamente dándole una vía fácil al atacante para que nuestros datos personales, nuestra información y todo lo que nosotros queramos proteger esté en riesgo. Y la tercera sería la reputación. No hay nada más útil para poder hacer este tipo de escaneos de cuando un atacante o un código malicioso o un acceso no autorizado está dentro de nuestra red, que el que ya haya pasado con otra persona. Básicamente la reputación es una base de datos muy amplia donde se recolectan códigos, configuraciones, accesos y todo tipo de información útil que le permita al IDS el detectar que ese código o ese atacante está utilizando algo que ya se ha utilizado en el pasado y que lo está intentando utilizar con nosotros. Básicamente es lo mismo cuando, por ejemplo, tú realizas una compra y ves que en la reputación hay personas que han comentado: no, me llegó de muy mal estado, me llegó dañado, fue muy lento en la atención, no envió el producto, muy mala comunicación. Básicamente es algo muy similar a eso. Se realizan varios registros, los cuales son comparados en un futuro para decir: oigan, este código tiene antecedentes o tiene un historial de que ha realizado configuraciones que son malas para la seguridad del dispositivo. Puede generar cambios, puede abrir puertas traseras, puede hacer que códigos maliciosos se ejecuten en segundo plano, o que otras personas o bots puedan utilizar nuestro computador para realizar cosas que no queremos que realicen. Entonces básicamente ese acceso no autorizado ya tiene un registro, el cual la persona, o bueno, en este caso el IDS, puede consultar y decir: oh, esto no es exactamente un acceso que queramos tener en nuestro sistema o nuestra red. Una vez ya presentado el IDS y que haya quedado completamente claro para qué sirve y cómo se utiliza, ahora hablemos del IPS. Como mencioné anteriormente y lo dejé bastante en claro, el IDS simplemente detecta y alerta a los ingenieros de software o de seguridad de la empresa o de la red o de las personas que estén encargadas básicamente de ese tipo de seguridad informática, cuando ha habido un fallo y se debe corregir. Sin embargo, no es capaz de tomar decisiones ni de prever el ataque. Eso es completamente diferente en el IPS. El IPS, como lo dice su nombre, es un Intrusion Prevention System. Básicamente intenta prever este tipo de ataques o ese tipo de intrusiones dentro de nuestra red. Y es capaz, a diferencia del IDS, de tomar decisiones en tiempo real. Puede llegar a bloquear conexiones que no quiere, poner en cuarentena códigos maliciosos, borrar software no deseado y básicamente todo tipo de actividades con el fin de intentar proteger nuestra red y que no caiga en manos de una intrusión que no queremos. Entonces, sabiendo de esto, que el IPS puede tomar decisiones, ¿qué tan eficiente y eficaz debe ser? Básicamente, a diferencia del IDS, que te alerta cuando lo están intentando o cuando ya está dentro del dispositivo, como el IPS busca el prever este tipo de ataques, tiene que ser muy eficiente y muy selectivo, porque este tipo de ataques se realizan en tiempo real y él tiene que preverlo en tiempo real, porque básicamente tú no quieres que él simplemente te alerte o que intente hacer un cambio cuando el sistema o cuando la conexión no autorizada se ha realizado efectivamente, sino que intente bloquearla incluso desde antes que se realice. Entonces el IPS tiene que ser muy eficiente al momento de que detecte una actividad anómala, automáticamente bloquear ese acceso no autorizado, y muy eficaz de no ser capaz de bloquear conexiones que aparentemente pueden ser, digamos, perjudiciales para nuestra red, pero que en realidad no sean lo que él creía o que básicamente no tuvieran ningún tipo de intenciones maliciosas dentro de nuestra red. Entonces tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, tiene que tomar decisiones por sí mismo y tiene que ser capaz de identificar correctamente cuándo es una actividad maliciosa y cuándo no lo es.
Una vez definidos estos dos conceptos y dejando en claro la gran diferencia que hay entre un sistema IDS y un sistema IPS, entonces ahora me preguntarán, ¿cuál es mejor? ¿Cuál conviene tener en nuestra red? ¿Cuál nos protege más? Eso depende básicamente, porque como lo dije anteriormente, tal vez el IDS solamente te detecte o te diga, te manda una alerta cuando se ha realizado una intrusión o cuando código malicioso o conexiones no autorizadas se estén realizando. Pero si eres una persona que ya tiene altos conocimientos en cuanto a ciberseguridad, probablemente te resulte más eficiente el bloquearlo tú mismo y realizar tú mismo las configuraciones a dejar que el IPS tome las decisiones por sí solo, debido a que tal vez el IPS pueda llegar a confundirse o no tenga bien en claro qué decisiones tomar exactamente en ese momento. También puede ser diferencia de costos, tal vez uno sea más costoso que otro, tal vez uno sea más difícil que implementar que el otro. En cambio el IPS te deja todo más a la mano, básicamente dice, hey, yo bloqueo las conexiones, yo tomo las decisiones, yo hago todo, básicamente te quita un poco de control sobre ese tipo de aspectos, pero a base de quitarte control te deja libertad de que vas a estar seguro debido a que él siempre va a estar ahí mirando. O sea, no es que, a diferencia del IDS, que solamente te alerta y te dice cuando probablemente el acceso ya se realizó y no está autorizado, el IPS lo previene antes de que suceda, dándote ese paso, digamos, de ventaja frente al atacante para que tu información no sea comprometida, debido a que el IPS la bloqueó eficientemente antes de que realizara cualquier tipo de amenaza contra el sistema. Básicamente las dos pueden ser implementadas en el firewall, por ejemplo, porque el firewall se encarga justamente de eso, de bloquear conexiones que no queremos o no autorizadas dentro de nuestro sistema. Entonces normalmente lo que hace el IDS y el IPS es ubicarse justamente detrás del firewall. Como este administra las conexiones que se realizan en nuestro sistema, entonces va a ser como un filtro. Va a dejar pasar nada más lo que él considere que es seguro para nosotros o seguro para la red. Y luego existen los sistemas como lo es el UTM, que unifica los sistemas de IDS y el IPS. Ya una vez dejando en claro, solamente queda preguntarse, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál crees que es más conveniente para tu sistema, para tu red local? Básicamente, ¿qué es lo que buscas? ¿Prefieres el IDS debido a que te da mayor control de qué realizar mediante estos tipos de intrusiones y ataques no autorizados contra tu red? ¿O prefieres el IPS, que no te deja tal vez ese control que te da el IDS, pero que te facilita el hecho de que te los prevé automáticamente siquiera antes de que realicen cambios o que intenten vulnerar nuestros dispositivos? ¿O prefieres el UTM, que es una unificación bastante completa entre los dos, el cual puede ser un poco más costoso, pero que te va a brindar una conexión o una seguridad más completa y segura frente a otro tipo de autorizaciones no deseadas dentro de nuestra red? Básicamente es una herramienta muy importante dentro de nuestros sistemas porque mantiene nuestros datos seguros y utiliza herramientas bastante avanzadas y bastante completas para que nuestros datos personales y cualquier tipo de cosa que no queremos que suceda dentro de nuestra red esté completamente segura y bien implementada. Mi nombre es Andrés Arias y espero lo hayan dejado bastante claro.